Hola, ya nuestro tercer encuentro. Bueno, vamos entrando en tema. Ustedes ya empezaron a conocerse con sus profesoras de las comisiones, ya tenido las primeras actividades prácticas que han podido incursionar en esta tarea de llevar a cabo a través de la encuesta y la representación social que hoy vamos a hacer hincapié en ella y en lo que es la identidad profesional. Vamos a volver y a retomar lo que es nuestra formación académica. Así que ya vamos a ir compartiendo nuestro lenguaje técnico para poder dar cuenta de este proceso de aprendizaje que ustedes van a ir desarrollando durante este año lectivo con el taller de práctica de introducción. Así por eso el encuentro pasado les había dicho que íbamos a retomar a partir eh, de, de la definición o la concepción de trabajo social, pero bueno, hoy vamos a empezar con la formación académica. Entonces vamos a partir nuevamente de lo que es el concepto para nosotros, tomando a Margarita Rosas Pagasa, esta concepción de formación académica, lo que nosotros decimos que es brindar este conocimiento, posibilitarles a ustedes esta capacidad, acompañándolos a desarrollar una capacidad investigativa, intelectual y que nos lleva a la intervención. Todo esto debe estar acompañado por elementos que hacen a la persona del trabajador social, es decir, cualidades y aptitudes que debemos muchas veces desarrollar, crear o tratar de fortalecer, como son la capacidad de diálogo, acuérdense, esta empatía que tenemos que tener al otro y la escucha activa. La escucha activa es ser respetuosos en una posibilidad de que el otro, en un diálogo, en una relación dialógica, donde el otro se le permita llevar a cabo esta reflexión, esta posibilidad de escucharse y entenderse y entre las dos partes, es decir, el operador, trabajador social, y la persona, el grupo, la comunidad que trae esta demanda concreta, esta situación, esta cuestión social a trabajar y elaborar, nos lleven a pensar, a reflexionar en algo más reflexivo para su intervención y su cambio. Por supuesto, como decíamos y como hacemos hincapié siempre, con la propia acuérdense del postulado donde dice la posibilidad de que la persona sea partícipe de su propia transformación, que sea el responsable de la toma de decisiones. Nosotros somos un mero recurso que acompañamos en este proceso de transformación. Ahora bien, volviendo a estas cualidades que debemos tener los trabajadores sociales, esta empatía de la que hablábamos, es ponernos en el lugar del otro, acuérdense, no hacerlo por el otro, darle las herramientas, brindarle el asesoramiento, la orientación, el conocimiento, ayudarlos y acompañarlos en esta toma de decisiones de ellos, sugerencias. Muchos de los profesionales, los colegas, hemos trabajado esta cuestión de si es posible dar consejos. Nosotros siempre pensamos, o uno lo va a ir viendo en el transcurso de la formación, y ya en ejercicio también siempre nos planteamos los profesionales, eh, el consejo. El consejo por ahí es una parte dentro de lo que hace a las intervenciones del trabajador social. Pero cada persona, acuérdense en que es única, irrepetible, y esta situación concreta, esta cuestión concreta en relación a este objeto de intervención en donde vamos a elaborar una estrategia, abordaje, un procedimiento metodológico, va a ser diferente hacia la otra. Así que muchas veces estas experiencias nos sirven como conocimientos previos, como conocimientos para tener en cuenta al momento de abordar una situación. Pero
toda persona es única e irrepetible. Entonces, la de los consejos, por ahí uno lo vive como una forma de dar un ejemplo, pero no como para llevarlo en la vida cotidiana de esa persona o de esa profesión. Acá también quiero hacer otra aclaración en relación a las cualidades y capacidades que debemos tener los trabajadores sociales. Nosotros como formadores, los docentes, debemos ir acompañándolos a ustedes en esta capacidad de crear espacios de escucha. Dentro de lo que son el trabajo en comisión, esta capacidad de escucha también la tienen que ir desarrollando a través del compañero que tiene sus propias experiencias, sus propias ideologías, sus propias formas de ver el mundo, y nos juntamos en este espacio heterogéneo donde cada uno va a traer su propia realidad y formación previa, sus aprendizajes previos. Pero es aquí donde como estudiantes de la carrera de trabajo social tenemos que empezar a ejercitar aprender a escuchar al otro, donde no haya prejuicios, que los tenemos, que también los vamos a ir trabajando, porque esta cuestión del prejuicio no nos atraviese de tal forma que nos impida mirar a un otro diferente. En palabras de Carballeda habla del hombre inesperado. Nosotros cuando nos encontramos con un otro, un otra, un otro, nos encontramos ante una historia de vida, ante una realidad completamente diferente a la nuestra y una forma de pensar muchas veces también muy diferente a la nuestra. Entonces, dentro de lo que hace a la formación académica, también tenemos que empezar a trabajar estas cuestiones de los prejuicios. Aprender a escuchar al otro, respetarlo en su toma de decisiones y tratar de también incorporar esos conocimientos o esos aportes que nos dan los compañeros, las profesoras, para poder ampliar nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de intervención también. Cuando hablamos de capacidad de diálogo, tiene que ver relacionado continuamente con la empatía y con la escucha activa, porque si uno no se pone en el lugar del otro, si uno no tiene la tolerancia de aceptar al otro tal cual es difícil poder ponerse, crear esa actitud empática. Y si eso no ocurre, es difícil poder comprender al otro en su realidad, en su vida cotidiana, y no lo podemos ayudar o no podemos trabajar en equipo porque no comprendemos que es madre, padre y tiene que cuidar a sus hijos y en los horarios para hacer los trabajos prácticos no nos combina, entonces lo dejamos de lado, o trabaja 8 o 9 horas al día y nunca aporta. Esto es lo que tenemos que ir empezando a trabajar entre nosotros. Cuando ustedes conforman estos grupos de estudio, estos grupos de trabajo, nos vamos a encontrar con compañeros, compañeras, compañeros que hacen una vida completamente diferente a la nuestra y donde los tiempos, los espacios son muy diferentes. No todos estamos preparados ni estamos condicionados a hacer las mismas tareas. Por ahí a mí no me gusta tanto escribir, pero yo puedo ir a hacer las entrevistas o yo puedo ir a hacer el role-playing o hacer otra actividad o buscar toda la bibliografía acorde a esa actividad y nos dividimos las tareas. Como trabajo durante todo el día, yo lo hago de noche, después se los paso por WhatsApp, por mail. Esta división de tareas, esta organización de las tareas también hace al trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo significa ir incorporando lo que hoy decíamos, ir incorporando esta posibilidad de escucharnos, de la tolerancia, del respeto al otro, del respeto al prójimo, y es empezando por nuestra propia, primero en casa, como se dice, ¿no? Por nuestra propia familia. Y ahora que están acá en la facultad y conforman equipos de trabajo para la presentación de los trabajos prácticos grupales, es con el otro, con nuestro compañero, con nuestra compañera, con nuestro compañero.
Así que vayan desde el inicio de su formación académica pensando estas cuestiones que hacen a su formación profesional. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de profundizar esta formación académica es que nosotros nos insertamos generalmente en instituciones donde hay diferentes colegas, ya sea de la misma disciplina como de diferentes disciplinas. Es decir, que nos incorporamos en equipos interdisciplinarios, muchas veces transdisciplinarios o multidisciplinarios. Entonces es aquí donde también se evidencia esta capacidad que tenemos de escucha y de respeto al otro. Otra de las cuestiones que hacen al trabajo del trabajador social, y más hoy en día, que las situaciones que nos atraviesan, que atraviesan a nuestras sociedades, son multiproblemáticas. Entonces la necesidad de tener más de una mirada ante esta cuestión social multiproblemática hace que trabajemos con otras profesiones que tienen otra especificidad y otra mirada ante una misma realidad que la nuestra. Entonces es importante que confluyan, y ahí esto de lo que se arman los grupos o los metagrupos interdisciplinarios que hacen a un abordaje más rico ante una situación tan problemática. Acuérdense en la semana pasada cuando les daba el ejemplo de Carlitos, este niño que tenía una inasistencia reiterada, que provocaba en su aprendizaje un deterioro, y sumado a ello la socialización que es tan necesaria y más en una edad infantil. El trabajar con la maestra, imagínense, tenemos una docente, trabajamos con terapistas ocupacionales, con una psicopedagoga, con un pediatra probablemente, hace el enriquecimiento y la mirada a través de todos estos sujetos sociales como recursos técnicos en el abordaje de esta situación problemática, el enriquecimiento de la mirada ante el abordaje. Entonces es clave, es importante que nosotros tengamos no solo fortalecido nuestro quehacer intelectual, pero también desde las ciencias sociales que nos brindan las herramientas para hacer esta lectura ante la realidad, fundamental. Con esta fundamentación de las intervenciones que podamos llegar a hacer, escuchando al otro, tratando de lograr un acuerdo, porque es importante que logremos un acuerdo. Muchas veces por ahí implementaremos propuestas desde el trabajo social, otras veces desde la psicología, otras veces desde el derecho o otras disciplinas que aporten a la situación. Hasta aquí el trabajo social en su formación académica. Estas bases y estos fundamentos son importantes y los iremos reforzando conjuntamente con metodología del trabajo social durante todo el año. Pero también la clase pasada empezamos a ver conceptos que nos traía Susana García Salora en relación a la especificidad profesional, acuérdense las dimensiones y los elementos constitutivos, y donde hicimos hincapié o hablamos de la identidad profesional. ¿Qué es la identidad profesional? La verdad, hace años que los trabajadores sociales y específicamente o principalmente desde Latinoamérica, cuando pensamos de la identidad profesional, nos tenemos que remontar a la historia del trabajo social. Acá tenemos que pensar en un devenir, vamos a ponerlo en palabras de Nora King, donde habla partiremos de la confluencia de 4 factores para desarrollar el devenir histórico de la profesión, o sea, la manera como se haya inserto el trabajo social en las sociedades a través de los espacios ocupacionales que ya ha llenado, las propuestas visibles que ha planteado, el deber ser,
es decir, el inherente a la teoría y a la práctica de la profesión que se expresa en su autodefinición y normatividad. Un tercer vector o factor sería la imagen que los profesionales tienen de su profesión, de sí mismos como representantes de ella, es decir, lo que Moscovitz denomina la representación social de la profesión. Y un cuarto factor, la consideración que la sociedad tiene de la profesión, el prestigio y las posibilidades que le otorga, es decir, lo que hablaba Susana García Salor, el estatus profesional. Urrutia refiere que por identidad profesional se entiende esa relación que existe entre el deber ser de la profesión, la imagen que les trabajadores sociales tenemos de nuestra profesión y la consideración social que sobre ella sustenta la sociedad. Entonces hasta aquí tenemos que la identidad es una construcción social e histórica, como es también la profesión misma. Esta fortalece o debilita, se va fortaleciendo o debilitando a medida que estos tres elementos, el deber ser de la profesión, la imagen de sí mismo y la consideración social, interactúan, pero también en función del estado general de la sociedad y de la forma en que la misma responde a la atención de lo social. Para definir estas cuestiones de qué es identidad profesional, y antes de ello, por ahí tendríamos que hablar de representación social, ¿no? Hoy le mencioné a Moscovici, que es un sociólogo que en el año 1983 desarrolla este concepto. Para poder comprender, entender y reflexionar e interpelarnos de nuestra propia identidad profesional, tomamos esta definición de Sergio Moscovici cuando plantea que la representación social es una modalidad particular de conocimiento. Su función es la de elaborar comportamientos y comunicación entre los individuos. Es decir, que la representación social se da en la sociedad, no es nada que uno lee ni nada, es lo cotidiano, se da en la cotidianeidad. La representación social es un corpus organizado de conocimientos y actividades psicológicas gracias a las cuales las personas hacen inteligibles la realidad social y física. Se integran intercambios, lideran los poderes de la imaginación. Es un enfoque de la psicología social. Desde la psicología social se plantea a la representación social como una construcción que hacemos los sujetos frente a la necesidad de saber y darle respuestas al mundo, ¿no?, que nos rodea. No es necesario adaptarnos, identificar y resolver los problemas que se presentan, controlar el mundo de modo físico. Como sociedad, como humanidad, necesitamos responder o intentar de comprender este mundo que nos rodea. Entonces, a partir de la representación social, que es este conocimiento compartido por una sociedad, vamos a adaptarnos, identificarnos y resolver los problemas que se presentan. Las representaciones que conformamos son compartidas con otros para poder comprender. El enfoque de la psicología social se plantea que las representaciones sociales son construidas por los sujetos frente a las necesidades de saber a qué atenernos ante el mundo que nos rodea. Nos es necesario adaptarnos, identificar y resolver problemas que se presentan, es decir, a través de controlar el mundo que nos rodea. Fíjense con la cuestión de la pandemia. La humanidad entera no podía dimensionar esta cuestión del COVID-19 porque previamente esta humanidad no lo había vivido, ya sea en 1930 en España con la peste negra, hubo hay un primer acercamiento a las cuestiones pandémicas, pero para nuestra sociedad, para el 2000, nadie tenía un conocimiento previo de una pandemia a nivel mundial, no sabíamos cómo comportarnos, desconocíamos totalmente a qué nos teníamos que
cuidar. Acuérdense, en los primeros días, yo me acuerdo que encerrarnos todos en nuestras casas y nos traían desde la verdulería o desde el supermercado o comprábamos delivery la comida. Limpiábamos todo con alcohol, entrábamos y limpiábamos los pies, los zapatos, las cajas, las bolsas. Entonces, como sociedad, tuvimos que ir conformando estos conocimientos con basamento científico, por un lado, pero también teníamos la ignorancia de no haber vivido, de no haber pasado por otra experiencia así. Hoy en día, ya luego de un año de vivir y estar viviendo esta pandemia, podemos pensar que como sociedad, como humanidad, hemos, ya sea por diferentes cuestiones, hay gente que sigue sosteniendo que esta enfermedad no existe, otros implementan otro tipo de estrategias de vida ante ella, o autores como Paul Preciado, que es un filósofo español muy actual, donde nos dice que es todo esta bajada de línea de los gobiernos, de los estados, hacen al control social. Bueno, donde nosotros nos focalicemos, nos pongamos para pensar las estrategias o medidas de supervivencia y de calidad de vida, va a conformar nuestra representación social, pero en este conjunto con el otro hacen a la representación social. Bien, volviendo específicamente a lo que llamamos desde la formación académica, podemos pensar que esta representación social nos va a permitir también conocer para la identidad del profesional del trabajo social. No me quiero ir con lo de la pandemia, pero volviendo a nuestro reconocimiento dentro de la profesión, pensar a la representación nos va a permitir ver qué ve el otro, cómo nos identifica, qué cualidades, qué incumbencias creo que un trabajador social desarrolla o hace. La sociedad nos reconoce como tal. Fíjense en que todas estas preguntas que nos hacemos a través del cuestionario que ustedes realizaron o van a realizar, nos permiten también pensar la identidad del trabajador social. Ahora bien, a partir de esta formación podemos conocer dónde nos desarrollamos, dónde lleva a cabo su tarea el trabajador social. Generalmente nos insertamos en instituciones públicas del ámbito estatal, ya sea municipal, provincial o nacional, o organizaciones internacionales como la ONU, como UNICEF o alguna institución que ya sea a nivel internacional. Pero ¿en qué campos de intervención actuamos? Son variados, son amplios, que los vamos a ir mencionando para que ustedes vayan teniendo una idea dónde pueden ustedes llevar a cabo su quehacer profesional. Tenemos en el campo de la salud, acuérdense, la salud tenemos atención primaria, secundaria, en el campo de la salud a través de una salita, como habíamos dicho, el hospital, o ya sea en cuestiones de hogares de atención primaria. La justicia, la educación, la acción social. Después también lo podemos dividir por grupos etarios, más allá del área o el campo. Podemos trabajar en niñeces, adolescencia, edad adulta, adultos mayores, o geriatría o gerontología. Después también lo podemos dividir en campos problemáticos. Uso problemático de sustancias, habitacional, áreas emergentes como son los movimientos sociales. Tenemos muchos colegas que se desarrollan y cumplen sus tareas dentro de los movimientos sociales. Ambiental, discapacidad, género, violencia, trabajo.
desarrollo comunidades, epidemias, hablando de pandemia, y grupos minoritarios como LGBT, personas en situación de calle, las cuestiones indígenas. Nosotros podemos, hoy en día por ahí yo no comparto la idea de esta cuestión de campos problemáticos, porque focalizamos en una situación problemática, pero para mí tiene muchas aristas y como forma de intervención tenemos que tener una mirada abarcativa y trabajar en cuestión a todo lo que hace ese núcleo problemático que tiene multicausales. Entonces, bueno, por ahí a términos didácticos podríamos dividirlo así. O por ahí dice, no, pero yo me desenvuelvo en una comunidad terapéutica. Bueno, pero a la manera, me desenvuelvo en una comunidad terapéutica, bueno, y dice, bueno, pero yo me desarrollo o llevo a cabo mi quehacer profesional dentro de lo que hace al consumo problemático de sustancias, bueno, pero la mirada tiene que ser amplia y tener una formación más allá de lo que hace al uso o el abuso de sustancias. Tenemos que conocer lo que es la familia, la historia de vida de esa persona, es decir, ahí fíjense, la historia, el ciclo vital donde se encuentra esa persona, cómo llevó a cabo y cómo llegó hasta esta instancia, qué lo llevó a este consumo de sustancias. Entonces, la formación o la mirada es coyuntural y tiene que ver con un contexto sociohistórico, ambiental, no solo centrarnos en la persona y en el problema del consumo. Bueno, ahora bien, volviendo a nuestra disciplina científica, donde nosotros valoramos a la persona como sujeto responsable de su propia transformación, donde la ubicamos en un contexto sociocultural dentro del cual actúa y se desarrolla en interacción permanente con nosotros y con otros. Y a partir de este posicionamiento, ¿se acuerdan que dijimos que elaborábamos o debíamos elaborar dispositivos de actuación conjunta? Aquí donde se incluyen las perspectivas y potencialidades del actor, del ciudadano, de este sujeto social, sujeto de derechos individuales y colectivos. Ya finalizando esta última parte del encuentro de hoy, por ahí quería traerles también dentro de lo que hace a la formación académica y después ya el trabajo en el quehacer profesional. Hay autores que dividen las intervenciones, las actuaciones profesionales en dos grandes grupos o rubros. Uno son las intervenciones directas y las otras las intervenciones indirectas. Todas las intervenciones directas estarían dadas por aquellas que tenemos el encuentro cara a cara con el otro, con la otra, con el otro, y posibilita que sea una actuación profesional donde se desarrollan, se acuerdan, las dimensiones y los elementos constitutivos del trabajo social y se lleven a cabo para nuestra intervención a través de las diferentes técnicas, a través de la entrevista, la observación, y hacen a la transformación directa de esta cuestión social. Y tenemos, por otro lado, las intervenciones indirectas que también hacen a la actuación profesional, pero como bien dice, las intervenciones indirectas, por ejemplo, el comunicarnos con otro colega de otra institución que haya intervenido, que interviene con este grupo familiar y que nos brinda información, nos da elementos como para poder comprender la situación que está viviendo esa familia o ese grupo, o nos asesora en las políticas públicas, informándonos sobre qué programas o proyectos y cuáles son los requisitos con los cuales una familia puede llevar adelante una gestión social. Estos dos grandes grupos, intervenciones directas o indirectas, constantemente la vamos desarrollando los trabajadores sociales en las instituciones donde nos desempeñamos. Y las dos son
partes importantes de nuestro quehacer profesional. Bueno, ahora bien, para ir finalizando y ya no confundir más o no, para ir finalizando, les digo, les recomiendo, les sugiero que vayan leyendo todo el material. Acuérdense que cuando uno lleva a cabo las encuestas que fueron realizando sobre la representación social de la profesión, hay que iluminarla, hay que entenderla, comprenderla, todos esos esa información que ustedes traen se van a convertir en datos. Estos datos son leídos a través de un marco teórico, es decir, cada respuesta que ustedes tengan tiene que tener una fundamentación teórica. Es decir, que todo el material que ustedes tengan que nosotros le vamos dando sobre García Salor en la especificidad profesional, ya sea de Robles, Nora Kim o Margarita Rosa Pagasa, le van a servir de sustento, de marco, de referencia para comprender lo que hablamos de la identidad profesional. Y ya sí, en la próxima clase vamos a pensar esta identidad profesional desde la historia, vamos a hacer un breve recorrido de la historia del trabajo social para comprender hoy día dónde nos encontramos y cómo nos encontramos. Así que bueno, los espero, las espero y les espero el miércoles que viene en el taller. Hasta luego.